Hola, buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora en la que esté siendo visto este video. La verdad es que yo me quiero presentar. Yo soy Paulina García Villis, mucho gusto. Soy licenciada en Pedagogía, recién egresada en formación profesional, pues recién egresé. Todavía ando haciendo la maestría en Educación y Necesidades Especiales. Se me hace una maestría súper especial, súper importante hoy día, pues en la educación, ¿saben? Hoy día tenemos que ser conscientes de que la educación es un campo elemental en las etapas de desarrollo de los seres humanos. Es algo que no podemos eximir, o sea, no puedes dejar sin esta etapa a un niño porque es justamente muy elemental. Ahora, mi desarrollo profesional, la verdad es que mi desarrollo profesional no ha sido mucho, pero sí he tenido, claro, cuando hice mis prácticas. ¿Y por qué no he tenido mucho? Porque ahorita recién egresados necesitan título, cédula y, o certificado por lo menos muchas escuelas para contratarte. Y aparte de que ahorita no ha habido vacantes, pero la realidad es que sí sigo ahí buscando quien me acepte ya hasta de becaria para adquirir más experiencia. Y lo que llevo un poquito de experiencia fue en mis prácticas. Cuando yo hice mis prácticas, yo estuve en un kinder y en este kinder ayudaba a la maestra de segundo, de kinder y de tercero. Teníamos una situación específica. Teníamos un niño en segundo que era muy inquieto. Pudiese decirse que pudiera tener TDAH. Pero ¿qué pasa con los papás? Cuando ellos ya se les dice y ellos deciden no llevar a sus hijos con un especialista y poder ver qué es lo que está pasando, nos impiden saber si sí lo tiene para poder, justo con nuestros conocimientos, ajustar las actividades para que los estudiantes puedan aprender, puedan desarrollar estas habilidades. Ahora, bien, en tercero de kinder teníamos una niña que no hablaba. Se, pre- Se sospechaba que podía tener autismo, pero a ver, eso es una sospecha de acuerdo a las conductas de la niña. Pero sí, es cierto que la mamá no la llevó con una especialista, entonces esto dificultaba saber si tenía algún trastorno en realidad o solamente era una etapa de la nena. Bueno, con ella yo trabajé ciertas actividades, no que le ponía la docente, sino que en lo que ya había, ya la niña terminó una actividad, yo ya le estaba poniendo actividades de trazo, de colorear, para que ella pudiera desarrollar esa habilidad de motricidad fina y gruesa más rápido en cuanto a que ella ya tenía 6 años, ¿saben? Ya tenía 6 años y todavía no estaba desarrollando esa habilidad ni muchas otras. O sea, es un tema a veces que los papás no nos ayudan. Y es bien dicho y bien sabido que la escuela, los docentes y los papás tienen que trabajar en sinergia. Ahora voy a pasar con los temas. Los temas que vamos a ver a continuación son los lineamientos emitidos por la UNESCO, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por último los principios en materia educativa de la OCDE. Ahora, son temas que me parecen a mí fundamentales, elementales y de mucha relevancia, puesto que hoy día quien no accede a esto, si tienes hijos, es importante que accedas a esta información porque tú tienes que saber a qué tipo de educación se les quiere brindar a tus hijos en el país. Y si tú como persona, como padre de familia, no conoces, vas a correr el riesgo de que donde tú metes a la escuela que tú metes a tu niño, no se esté cumpliendo con estos requisitos que cada una de estas instituciones emite. O sea, es muy importante que como padre de familia sepas, pero también es elemental que como docentes, directivos sepamos, ¿no? Hoy lo que yo he dicho, las personas que no tienen acceso a esta información a veces es porque no, simplemente no quieren conocer, porque la información está en internet. Hoy es muy fácil entrar a un ciber, entrar en tu teléfono, entrar en una computadora y ver la información, buscarlo. Ya es muy fácil, ¿no? Pero la gente que no tiene interés no lo hace, porque a lo mejor dice, pues eso no va con mi campo. Pero si tienes hijos, déjame decirte que sí es importante. Si eres docente, déjame decirte que sí es importante. Si eres un psicólogo que está en el área educativo, también es importante. Ahora empecemos con el primer tema. Bueno, eh, el primer tema viene siendo este de los lineamientos emitidos por la UNESCO, y son 7 los que yo puse. Por ejemplo, el de educación inclusiva y equitativa. La verdad es que aquí, como lo pueden ver en la presentación, la UNESCO nos dice que la educación inclusiva y equitativa es poder quitar eliminar todas estas barreras
de la educación que a veces son a grupos marginados como niños, niñas y adolescentes con diferentes discapacidades. ¿Y por qué específicamente en grupos marginados como los niños con discapacidades? Porque en muchas ocasiones, tenemos en una escuela de educación regular un alumno con autismo, con síndrome de Down, con TDAH, no hay tanto tema, pero autismo y síndrome de Down y más una ceguera, sí es un tema, porque si tú como docente no sabes del sistema braille, no sabes de las diferentes técnicas, métodos y materiales didácticos a desarrollar con niños con autismo, con síndrome de Down, híjole, ¿cómo vas a dar una educación que sea de calidad? ¿Sabes? No, no, no hay manera. Ahora, la educación para el desarrollo sostenible. Hoy día, además de todo esto, la UNESCO nos dice que además con la educación de conocimientos académicos es poder brindar y fomentar los valores como el respeto al medio ambiente, a la sociedad, a la justicia social y a la paz en los alumnos. Yo en mi vida he siempre pensado que en la educación tienes que hacer mucho énfasis en los valores. Sí, dar matemáticas, dar lectura. Ay, se me cayó la cámara, perdón. Dar lectura, dar historia en diversos grados es muy importante. Pero ¿qué pasa si dejas los valores atrás? O sea, no podemos, porque los valores son parte fundamental que van a regir su comportamiento con compañeros, con nosotros, con sus papás, con todos, con todo ser humano que se les atraviesa a los niños. Entonces, a ver, como docente, a tu docente debes de transmitirle esos principios y normas, que son estos valores como el respeto, la honestidad, la integridad, la responsabilidad, la empatía. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si el día de mañana a un compañerito, no sé, se le muere la abuelita? El compañero llega muy triste y lo está enfrentando de una manera a lo mejor compleja, enojado, eh, chillando todo el día y el niño no respeta eso y le empieza a hacer burlas o lo empieza a molestar porque está llorando. Ay, no, eso o molestar más cruel, ¿no? A veces los niños también pueden llegar a molestar de una manera muy cruel, no los exime. Todo ser humano en cualquier etapa de la vida lo hemos visto, que de repente son muy crueles con estas cosas. Entonces puede que llegue con un comentario muy cruel y el niño simplemente necesitaba su espacio, necesitaba sacarlo y que aparte se le respetara porque está en el derecho de que se respete su proceso de duelo. Ahora, entonces, ¿qué pasa si como maestros a nuestros docentes no fomentamos el respeto, no fomentamos el respeto a la diversidad, al medio ambiente sobre todo? Porque hoy día vemos parques llenos de basura, vemos mares, animales que se han ido extinguiendo en el mar también. ¿Por qué? Porque no cuidamos. ¿Y qué pasa? Como papás también necesitamos los docentes, que los papás nos ayuden a cultivar estos valores. La verdad es que son valores como de, no puedes dejarlos de lado, porque son elementales. El cómo se comporta un niño en casa y en la escuela es parte de cómo inculcan estos valores los papás y los docentes. No nos eximen ay, los papás que los enseñan, nosotros que, no, 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 es elemental. Porque el día de hoy que muchos animalitos estén en extinción es porque no se ha dado una buena educación en cuanto al respeto al medio ambiente, cómo podemos cuidarlo. Y desde chiquitos, desde que están en preescolar, esto se puede ir iniciando a enseñar, la verdad. Ahora nos vamos con la educación de calidad. La educación de calidad básicamente es tener docentes formados, ¿sabes? Puedan desarrollar estas habilidades básicas en los niños como lo es la lectura, la escritura y el pensamiento crítico. Sobre todo el pensamiento crítico es muy importante porque si desde chiquitos tú le desarrollas ese pensamiento crítico, vas a, híjole, a lograr muchas cosas, la verdad. Es importante, por ejemplo, el pensamiento crítico para mí es muy importante, ¿eh? Porque el pensamiento crítico nos ayuda a que los niños evalúen si lo que les estamos dando está bien, qué tal, qué tan verídico es, qué pienso de eso, cómo puedo evaluar si esa información me está sirviendo o no me está sirviendo y discriminar lo que no me sirve, lo que sí, refutarlo en internet y buscar comprobar que lo que me está diciendo mi docente es cierto. Porque muchas veces si no conflictuamos a nuestros estudiantes no lo desarrollamos. ¿Cómo lo vas a desarrollar si no se conflictúa al estudiante? ¿Explicó? Si él te dice es blanco, tú le dices negro porque, ay, ¿por qué es blanco?
pues lo estás conflictuando y te tiene que explicar y te tiene que comprobar lo que él piensa. Ahora, la tecnología en la educación. La tecnología en lo educativo, en la parte educativa, es básicamente poder aprender a usar las tecnologías de la información y el conocimiento en la educación, porque hoy día los docentes tenemos que saber usar computadoras, tabletas, eh, hasta nuestro teléfono, que a veces no sabemos hasta dónde más puede llegar, ¿no? Porque a veces nuestros recursos didácticos puede ser una presentación como la que yo les estoy dando, un ejercicio en un libro electrónico y con un proyector. Y si tú no sabes usar eso, híjole, entonces nos estamos rezagando como preparación docente y estamos rezagando el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en esos ejercicios, en la tecnología, en la computadora. Ahora, la educación en emergencias básicamente es poder tener preparación para poder saber enfrentar situaciones de riesgo, de crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan temblores, pasan incendios, a veces por las zonas que estamos, pasan también, no lo sé, este, los esto ya no es tanto como que sea un tema, pero sí es el sismo. Tienen que aprender que los sismos son elementales, porque si un día, no, Dios no quiera, tiembla en un momento imprevisto que nadie se lo esperaba, tienes que saber como institución, como docentes, manejar y controlar a tus estudiantes para que bajen las escaleras si es que tienen que bajar ordenadamente y con una velocidad rápida. Y a los que se tengan que quedar, enseñarles dónde se pueden resguardar sin que corran tanto riesgo, ¿no? Porque sabemos que el riesgo va a estar ahí. Ahora nos vamos con la formación docente. Es elemental la formación docente, porque para poder ofrecer una educación de calidad, la verdad es que, ¿cómo lo vamos a hacer si la UNESCO nos dice que la formación docente es básicamente la calidad de los docentes? O sea, se aboga por mejorar la formación y desarrollo profesional de los docentes. Tenemos que saber que la formación de los docentes no solamente es lo que ellos estudiaron, los posgrados, los grados, o sea, los diplomados, no, también es lo que como institución mandamos a cursos, capacitamos. ¿Por qué? Porque es importante. O sea, ¿ustedes creen que si la directora te manda una capacitación de inteligencia emocional no es importante? Claro que es importante, porque además es un tema crucial, la inteligencia emocional. Hoy día nuestros niños no tienen inteligencia emocional porque los papás a veces reprimen las emociones de nuestros niños. Y la verdad es que no está padre que repriman sus emociones. Los niños necesitan expresar, necesitan sacar todo eso, porque a veces tanto guardar su cuerpo lo va a somatizar en un dolor de estómago, en diferentes enfermedades por estrés, porque aparte guardar emociones también nos puede estresar. Ahora, por último, el aprendizaje a lo largo de la vida. Sabemos que la educación es un proceso integral de evaluación y que no solo es cuando estás niño, no, es a lo largo de tu vida. Cuando eres adolescente, cuando eres adulto, cuando eres un joven, cuando ya eres un viejito, porque también hay educación para adultos y vamos hasta una edad a lo mejor de hasta 60 años, ¿no? Que ya viene ahí la parte de andragogía. Bueno, lo elemental en esta parte es saber que nos tenemos que ajustar la educación a las necesidades de de los seres humanos en la etapa de aprendizaje en la que ellos se encuentren. No nos podemos quedar como de, ya es lo último, ¿no? No. Ahora pasamos con el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aquí están tres puntos fundamentales. Tres. Que toda persona tiene derecho a la educación, a una educación que sea gratuita y que al menos en lo concerniente a nuestra institución sea elemental y fundamental. Segundo, pues la educación tendrá por meta el pleno desarrollo de la personalidad humana y del fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y hacia las libertades fundamentales. Y por último, los padres tienen derecho a la preferencia de elegir qué tipo de educación se le habrá de dar a sus hijos. Ahora, veamos, toda persona tiene derecho a la educación y es elemental que los papás lo sepan y que es gratuita porque a veces hay gente que por hacer la maldad hace las cosas mal, pero si tú te informas, reclama tus derechos y los de tus hijos. Ahora, segundo, la educación tiene que ser en el pleno desarrollo de la personalidad, tienes que saber que es una parte integral que desarrolles la personalidad de tu alumno de la mejor manera, porque son
procesos y son infancias también que debes de cuidar como docente y como padre, ¿no? También los papás tienen que cuidar las infancias de sus hijos y evidentemente el respeto a los derechos humanos, porque también como ser humano tú tienes que respetar el derecho que tu compañero, que un ciudadano, un compañero ciudadano tiene otros derechos. Tú como ciudadano normal tienes que respetarlos, ¿no? No puedes agredir a la persona y hacer que privarlo de esos derechos y de sus libertades, pues. Ahora, los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿no? Claro que sí, o sea, si tu papá quiere meterte a una escuela católica porque es la religión que él predica o que él tiene, va y te va a meter y tiene todo derecho. Y bueno, a lo mejor el niño cuando crezca ya no quiere seguir con ese tipo de educación católica en otra escuela, pero el papá tuvo el derecho de elegir y te metió ahí, si te gustó, qué bueno, y si no, pues también estás en tu derecho de decir, no me gustó este tipo de escuela, ¿no? También. Ahora vamos con el último tema. Los principios en materia educativa de la OCDE. Es que se me quedó un poquito la cámara, me disculpan. Bueno, acá son los principios en materia de la OCDE. Yo puse 10. Simplemente les voy a decirles cuáles son. Uno es mantener los establecimientos educativos abiertos tanto como sea posible y de la manera más segura posible. ¿Por qué? Porque cuando tú los tienes así abiertos, tus espacios educativos, lo que permites es que se ventile, que tengas todo en orden y que sea un ambiente que esté saludable para los estudiantes y que no puedan contraer diversas enfermedades se prevenga eso. Ahora, segundo, garantizar la equidad y adaptar los recursos a las necesidades. ¿Por qué la equidad? Porque a veces damos preferencia a lo mejor a las niñas o a los niños y tiene que haber equidad, o sea, las preferencias son iguales a los dos géneros. Y adaptar los recursos a las necesidades. A lo mejor uno de nuestros estudiantes tiene autismo, adaptas tus recursos materiales, tus recursos didácticos a la necesidad de tu estudiante para que su aprendizaje sea esencial y de calidad, o sea, es esencial que su aprendizaje sea de calidad, pues. Ahora, tercero, crear una infraestructura de aprendizaje a distancia para así poder llegar a todo el grupo educativo. A veces, por ejemplo, hay situaciones que nos hacen irnos a este medio, ¿no? De en línea, como lo estamos ahorita en esta sesión. La verdad es que esto pasa porque muchas veces, o lo que pasó en el 20, ¿no? La pandemia que hubo, eso nos hizo irnos en línea, eso ya no nos permitió estar presencial. ¿Y qué pasó? Esta modalidad online de clases es lo que predominó, lo que todo. Entonces, la realidad es que tenemos que aprender a adaptar esa infraestructura. Si necesitamos que los docentes sí vayan al aula, pero los niños se quedan en casa, bueno, ellos van al aula, aprenden su computadora, están ahí, y dan la clase y tienen toda esta infraestructura adecuada para que los maestros también puedan estar ahí sin tener ningún riesgo. Ahora, cuatro, hay que apoyar al personal docente en su vida profesional. Si el docente quiere hacer otro grado académico más y necesita el apoyo de su director para entender que por qué tiene que salir un poquito temprano, porque tiene que a veces llegar tarde o faltar porque sus clases de su curso profesional se lo están exigiendo, tiene todo el derecho y y los directivos tienen el derecho y la responsabilidad de apoyarlos, porque a veces eso es, si tú no apoyas, ¿cómo permites que crezca tu docente? Si tu docente quiere ir a presentar un examen que le va a ayudar a tener otro grado más, y tú lo impides, es que ahí no hay coherencia. Tú quieres docentes capaces, docentes competentes, y la formación profesional es la que nos ayuda a que ellos sean más competentes cada día de su labor. Ahora, quinto, hay que permitir que el profesorado también y los padres apoyen al alumnado, porque es esencial que como docente tú apoyes a tu estudiante. Si estás viendo que a lo mejor tu estudiante tiene alguna dificultad en alguna actividad, ahí vas, resuelves su duda y estás fomentando el valor de decir, me ayudan, soy empático. Si a mí me ayudaron hoy para que este aprendizaje se cumpliera o esta situación, porque yo no voy a ayudar al otro, porque yo no voy a ayudar a mi compañero, ¿sabes? Con esas acciones fomentamos la empatía y el ponernos en el lugar del otro aparte. Ahora, como padres tienes que estar ahí apoyando a tus estudiantes, porque a veces tu estudiante en la escuela vive, más cuando son adolescentes, situaciones complejas de bullying, de acoso a lo mejor escolar, porque sí lo vemos, hoy día lo hemos visto en muchas noticias del acoso, del bullying,
¿Y qué pasa? Como padre tú tienes que estar pendiente y apoyando, y como docente también, porque ahí la adolescencia es una edad donde hay muchos riesgos que tú como docente tienes que estar al, al tiro viendo qué haces. Y perdón por la terminología al tiro, pero es que es estar así, viendo, observando y ayudando. Ahora, proporcionar apoyo específicamente para satisfacer necesidades de aprendizaje que sean sociales o emocionales del alumno. Recordemos que las necesidades no solo van a ser académicas, también pueden ser estas necesidades emocionales y tú como docente tienes que apoyar, tienes que ayudar y si el alumno necesita sacar esto hablando, tú usas ese lugar seguro donde él pueda recurrir para platicar, él o ella. Y la verdad es que sí es importante porque no sé, pero cuántas personas como nosotros que ahora somos personas profesionales de educación, hubiéramos querido tener un docente que nos escuchara, que nos diera esa confianza para contarle situaciones que nos están estresando, que nos están causando un malestar emocional, y que al final eso es mejor prevenirlo. Ahora, la séptima es diseñar con apoyo del docente y padre y las partes interesadas una infraestructura de aprendizaje sólida, porque la verdad es que si tú tienes una estructura que no está todavía muy concreto tu plan y todo esto, pues no vas a lograr nada. La verdad es que no logras mucho y es importante que para lograr todo lo que queremos tengamos el apoyo de todas las partes que estén interesadas en este proyecto. Ahora, por la antepenúltima, que es la 8, hay que capacitar al profesorado para que sea una persona que ejerza su profesionalidad y se beneficie de las oportunidades de formación profesional. Hay que entender que hay que capacitar también a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, porque muchas veces ellos no ven, si no tienen ánimo, no van a ver las ventajas de seguir creciendo en cuanto a tu vida profesional, cursos, ajá. Y la verdad es que muchas veces como docentes también por pues, zona de, 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 de confort o ya no quiero preparar más, ya tengo los datos que yo quería y ya para qué. Entonces, muchas veces tenemos como directivos que motivar a los docentes, porque también los docentes no solo son los estudiantes, los docentes también necesitan que los motiven. La verdad es que también necesitan que uno les incentive este gusto por seguir formándose, seguir adquiriendo más información, más técnicas, más modelos, más estrategias. Ahora, penúltima es fomentar una cultura de innovación colaborativa. Como institución tenemos que desarrollar técnicas para innovación para diversas cuestiones con nuestros estudiantes, que además no solo las innove una persona, sino un equipo de docentes. Es muy importante que también tú fomentes eso, porque si entre los docentes no hay una sinergia trabajando en equipo, ¿cómo esperas? Los estudiantes también trabajan en equipo si tú no les estás dando ese ejemplo. Hay que ser coherentes con los ejemplos que damos. Ahora, por último, hay que aprender de los datos nacionales e internacionales. Si nos están diciendo que la educación es mejor en otros países, ¿qué están haciendo ellos? Que nosotros no estamos haciendo para que su educación sea mejor y de eso aprender y tomarlo y apropiarnos de esas técnicas a nuestro modo de cómo las podemos apropiar y adaptar para que nuestra educación empiece a ser mejor y tal vez de la misma calidad que del país que nos están comparando, ¿no? Ahora, estas son un poquito de mis referencias. Esto ya no lo vamos a ver. Nos regresamos acá. Ay, bueno, me gustaría terminar con la conclusión. Una breve conclusión que espero que les guste. La verdad es que para mí este trabajo fue elemental. Me dio a conocer varias cosas como lo de la edad, bueno, que ya sabía, pero me hizo retomar ese conocimiento de la equidad y la inclusión en las escuelas, que es muy importante y de esto va nuestra maestría de ser inclusivos. También en la parte de que todo el artículo 26 es importantísimo que como seres humanos, yo lo mencioné, tienes que saber que tienes derecho a la educación que es gratuita, que como padre tú tienes derecho a elegir, pero también tienes derecho a hacerte responsable de ser parte de la educación de tus hijos, de apoyar también el trabajo de los docentes, ¿no? Trabajando colaborativamente para que lo que tú hagas, eh, repercuta en que se siga desarrollando los conocimientos, los principios y valores que tocamos
Los principios y valores es fundamental que si los están viendo en la escuela, tú los repases, tú no dejes que otra persona pase sobre tu autoridad y deje que hagan lo que quieran. No, tú como padre también apoya estos valores, esta parte que los docentes hacen de fomentar estos valores, fomentándolo también tú en casa, porque la verdad es que si vas en contra de lo que hace el docente, vas a hacer que haya una desigualdad entre los valores que ellos fomentan, la educación que saca y la educación que hace en casa, no nos va a ayudar, tenemos que trabajar en sinergia y todo tiene que ser a la par, docente, padre y alumno. Entonces, siempre, o sea, los padres y los alumnos y los docentes trabajan en un círculo constante en el que es un proceso papá, alumno y docente, ¿va? Entonces, tenemos que entender que estos temas son importantes y que no solamente lo deberíamos de conocer nosotros los pedagogos, los licenciados en educación o los que están estudiando esta maestría. No, todos deberíamos de estar informados. Todos los seres humanos en este país que piensan que esto no es importante o que no le dan importancia, deberían de conocer, porque es fundamental que conozcan muchas cosas que aquí vienen de sus derechos, que a lo mejor no conocían porque no se habían interesado. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.